El aroma del pan recién horneado y el café matutino impregnaba la cocina mientras preparaba el desayuno para mi hijo. Mañana sería su cumpleaños número 17, y quería que todo fuera perfecto. Mateo estaba sentado en la mesa, frotándose los ojos aún somnolientos mientras intentaba terminar su tarea de matemáticas. ¿Terminaste los ejercicios de ayer?, le pregunté, sirviéndole un plato de tostadas con mermelada. Casi, respondió, sonriendo levemente. Me costó un poco, pero lo logré. Mateo siempre había sido un niño perseverante. Desde pequeño le habían diagnosticado dislexia, lo que hacía que la lectura y los números fueran un reto para él, pero nunca se rendía. Su padre, Andrés, y yo siempre lo apoyamos, ayudándolo a su ritmo sin presionarlo. Bien hecho, hijo, intervino Andrés, mirando por encima del periódico. Es como en la programación, cada problema se resuelve paso a paso. Andrés trabajaba como ingeniero informático freelance, y aunque su mente era lógica y estructurada, siempre tenía la paciencia y la comprensión para guiar a nuestro hijo sin hacerlo sentir menos. Pero no todos en la familia valoraban el esfuerzo de Mateo. Antes de que pudiera seguir conversando con él, mi móvil sonó sobre la encimera. Era mi hermana, Natalia. Suspiré antes de responder. Elena, ¿has visto las noticias del instituto?, preguntó con un tono triunfal. Carmen ha ganado otro concurso de matemáticas. Papá y mamá están orgullosísimos. Vendrán esta noche a cenar para celebrarlo. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa. Felicidades para ella, dije con calma. Dale mis saludos. Mi hermana menor, Natalia, siempre había sido la favorita de mis padres. Desde niñas, ella recibía elogios y apoyo incondicional mientras yo tenía que conformarme con ser suficientemente buena. Ahora, su hija, Carmen, era el orgullo de la familia. Destacaba en las ciencias, ganaba premios y se convertía en la nieta perfecta para mis padres. En cambio, Mateo. Ellos nunca lo decían directamente, pero para mis padres, Mateo era un fracaso. Colgué la llamada con un nudo en el estómago. Andrés levantó la vista de su café y notó mi expresión. ¿Tu madre otra vez? Asentí. Quiero hablarle sobre el fondo universitario de Mateo. Me preocupa que no lo estén gestionando como prometieron. Desde que nació nuestro hijo, mis padres insistieron en manejar su fondo educativo, diciendo que sabían cómo invertir mejor el dinero. Confiamos en ellos, pero ahora me inquietaba saber si realmente lo habían guardado para él. Andrés sonrió con un aire misterioso. No te preocupes, Elena. Todo está bajo control. Fruncí el ceño, pero no insistí. Confiaba en él. Siempre tenía un plan, y rara vez se equivocaba. Al día siguiente, en la cena de cumpleaños de Mateo, lo descubrí todo. El restaurante La Terraza de Valencia era uno de los más elegantes de la ciudad. La luz tenue de las lámparas colgantes creaba un ambiente sofisticado, y el aroma de especias mediterráneas flotaba en el aire. Mateo estaba sentado en el centro de la mesa, nervioso pero feliz. A su lado, mis padres, Antonio y Clara, sonreían con esa expresión fingida que solo yo podía reconocer. Frente a él, Natalia y Carmen conversaban en voz baja, con el aire altivo de siempre. «Feliz cumpleaños, Mateo», dijo mi madre, alzando su copa de vino con un tono demasiado dulce. «Gracias», respondió él con timidez. Natalia se inclinó hacia adelante con una sonrisa de suficiencia. «Carmen ya tiene su lista de universidades», dijo con orgullo. «Harvard y Oxford son sus primeras opciones». Carmen sonrió, cruzándose de brazos, esperando la reacción de Mateo. «¿Y tú, Mateo? ¿A qué universidad irás?». El rostro de mi hijo se tensó. «Estoy pensando en la Universidad de Valencia o en Barcelona», dijo con calma.
Quiero estudiar música y literatura. Se hizo un silencio tenso. Mi padre dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿Música?, espetó con una mueca de incredulidad. ¿Y crees que vas a poder vivir de eso? Mi madre dejó escapar una risa fría. Mateo, cariño, los sueños están bien, pero hay que ser realistas. Sentí mi pulso acelerarse. Estábamos en la cena de cumpleaños de mi hijo, y ellos lo estaban ridiculizando. Por favor, hoy no, dije con voz controlada. Es su día. Pero mi padre no había terminado. De hecho, tenemos un anuncio que hacer. Andrés, que hasta ahora había permanecido en silencio, apoyó su mano sobre la mía bajo la mesa. Sabía que algo estaba mal. Hemos tomado una decisión importante sobre el fondo universitario de Mateo, continuó mi padre con tono solemne. Después de pensarlo mucho, creemos que lo mejor es que esos fondos sean para Carmen. El aire pareció desaparecer de la habitación. Mateo se quedó paralizado. Mis manos temblaban sobre la servilleta. ¿Qué?, logré decir en un susurro. Es lo más lógico, intervino mi madre. Mateo no tiene un futuro claro, pero Carmen sí. No tendría sentido desperdiciar esos recursos en alguien que no los aprovechará. Por supuesto, agregó Natalia con un gesto indiferente. Mi hija merece esas oportunidades. Mi hijo bajó la mirada. El cumpleaños de Mateo se había convertido en su sentencia de fracaso, dictada por sus propios abuelos. Mi respiración se volvió pesada, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché una risa baja a mi lado. Andrés. Mi esposo se estaba riendo. Al principio fue un sonido leve, pero poco a poco su risa se volvió más fuerte. Todos lo miraron con confusión. ¿De qué te ríes?, preguntó mi padre, molesto. Andrés se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie con una tranquilidad absoluta. Me río porque es divertido, dijo. Es divertido porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo que no? Nosotros gestionamos ese fondo. Andrés negó con la cabeza. No. Ese fondo ya no existe. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Mi padre casi escupió la palabra. Andrés sonrió y se inclinó un poco sobre la mesa. Lo saqué de su control hace 3 años. Mis padres palidecieron. Imposible, murmuró mi madre. Oh, es muy posible, continuó Andrés. Yo mismo lo reubiqué en una cuenta segura, a nombre de Mateo. Ustedes no pueden tocarlo. El caos estalló en segundos. La voz de mi padre retumbó en la sala privada del restaurante. Eso es ilegal. No puedes hacer algo así sin nuestro consentimiento. Mi madre asintió con desesperación. Ese fondo era nuestro. Nosotros decidíamos. Andrés tomó un sorbo de su vino con una calma exasperante. Ese es su error, dijo con tranquilidad. El fondo nunca fue suyo. Se sacó el móvil del bolsillo y, con unos cuantos toques, giró la pantalla hacia ellos. Allí estaba el estado de cuenta de la nueva cuenta de Mateo, con un saldo que ellos jamás podrían tocar. Lo trasladé a otro fideicomiso hace 3 años, explicó. Cuando vi cómo trataban a Mateo, supe que este momento llegaría. Mis padres se quedaron petrificados. Natalia, en cambio, apretó los puños con furia. ¿Cómo pudiste hacer esto?, explotó. Carmen merece ese dinero más que Mateo. Me puse de pie de golpe, haciendo que la silla crujiera contra el suelo. Basta. Mi voz sonó firme, más de lo que esperaba. Por primera vez en años, mis padres y mi hermana me miraron con temor. Ese dinero es de Mateo, dije, con una calma peligrosa. No de ustedes,
no de Carmen. Y lo que acaban de hacer aquí es imperdonable. Mateo seguía en silencio, pero su rostro estaba marcado por la decepción y la tristeza. ¿Por qué?, murmuró, con la voz quebrada. ¿Por qué me odian tanto? Mi madre abrió la boca para responder, pero fue Andrés quien se adelantó. Porque no eres lo que ellos querían, dijo sin rodeos. No eres su niño prodigio, su genio de concursos. Y eso los enferma. Mi padre golpeó la mesa con rabia. No sabes de lo que hablas. Andrés se inclinó ligeramente hacia él, con una sonrisa burlona. Sé exactamente de lo que hablo. Son unos clasistas amargados que solo valoran a la gente por lo que pueden mostrarle al mundo. Mi madre puso las manos sobre la mesa y su voz tembló con rabia contenida. ¿Cómo te atreves a hablar así de nosotros? Andrés se cruzó de brazos. ¿Cómo se atreven ustedes a despreciar a su propio nieto en su cumpleaños? El silencio fue brutal. Natalia intentó romperlo con su habitual tono de superioridad. Carmen tiene talento. Mateo es solo un niño con sueños tontos. Las palabras me quemaron por dentro. Mi hijo bajó la cabeza, pero yo no iba a dejar que esto terminara así. Mateo, mírame. Levantó los ojos, llenos de rabia contenida y dolor. No tienes que demostrarles nada, dije con firmeza. Tú vales mucho más que su aprobación. Andrés asintió. Y, además, tienes algo que ellos no tienen. Mi padre rió con burla. ¿Ah, sí? ¿Y qué se supone que tiene el que no tengamos nosotros? Andrés sonrió con absoluta confianza. Talento real. El rostro de mi madre se contrajo en una mueca de desprecio. Eso no paga facturas. Andrés soltó una carcajada. Ah, pero la beca de Mateo sí lo hará. Natalia se tensó. Beca. Asentí con orgullo. Hace unos días, Mateo recibió una beca para estudiar música y literatura en la Universidad de Salamanca. Las caras de todos se desmoronaron. No. No puede ser, murmuró mi madre, temblando. Mateo sacó su móvil y mostró el correo con la confirmación. Es oficial, dijo con una pequeña sonrisa. Y no necesito su dinero. Por primera vez, vi un destello de orgullo en su mirada. No en los ojos de mis padres. En los suyos. Así que, ya ven, dijo Andrés con burla. Carmen tendrá que encontrar otro patrocinador. Natalia se levantó de golpe, echando la servilleta sobre la mesa. Esto es una traición. No, Natalia, dije, sintiendo una paz indescriptible. Esto es justicia. Mis padres se quedaron paralizados. Por primera vez en su vida, no tenían el control. Y nosotros nos marchamos de allí sin mirar atrás. Pasaron solo 3 días antes de que la situación explotara por completo. Mis padres y Natalia no podían aceptar la humillación. No podían tolerar que sus grandes planes se hubieran derrumbado en un solo movimiento. Así que intentaron luchar de la única forma que sabían, con amenazas y manipulación. El primer golpe llegó a través de un mensaje de Natalia. Hiciste un escándalo innecesario. Si tu hijo fracasa en la universidad, no esperes que lo ayudemos. Recuerda quién es su verdadera familia. La bloqueé sin responder. El segundo golpe vino de mis padres. Se presentaron en mi casa, como si todavía tuvieran alguna autoridad sobre mí. Tienes que reconsiderar, dijo mi madre, con su voz más dulce, esa que usaba cuando quería manipularme. Mi padre fue más directo. Tienes hasta mañana para devolver el dinero. Andrés se cruzó de brazos en el umbral de la puerta y rió con descaro. ¿Perdón? Lo que oíste, gruñó mi padre. Nos pertenece. Ahí supe que habían perdido completamente la cabeza.
No les debo nada, dije con calma. Ese dinero es de Mateo. Nos lo debes todo, gritó mi madre. Te criamos, te dimos techo, comida, educación. La vieja canción. Siempre la misma canción. Suspiré y, sin decir nada más, cerré la puerta en su cara. Fue el último día que los vi. Pasaron 3 meses. Mateo empezó su carrera universitaria en Salamanca, con una sonrisa en el rostro y el brillo en los ojos de quien finalmente podía seguir su propio camino. En cuanto a mis padres y Natalia, las cosas no fueron tan bien. Carmen, su niña prodigio, fue descubierta haciendo trampas en un examen importante. La escuela no lo pasó por alto. La expulsaron y su futuro brillante se desmoronó en cuestión de días. Natalia desapareció de las redes sociales. Sus publicaciones presumiendo la perfección de su hija dejaron de existir. Mis padres, en un intento desesperado, intentaron convencer a los parientes de que yo los había traicionado. Pero no funcionó. Porque la verdad ya había salido a la luz. Y yo, finalmente era libre. Después de que la verdad sobre el intento de robar el fondo universitario de mi hijo salió a la luz, rompí todos los lazos con mis padres y mi hermana. Pero para ellos, esto fue solo el comienzo de su declive. Al principio, intentaron justificarse ante los familiares y conocidos. Mi madre aseguraba a todos que yo había exagerado la situación y que ellos solo querían lo mejor para la familia. Mi padre, por otro lado, actuó como si todo fuera una gran injusticia, convencido de que yo era un ingrato que les había dado la espalda después de todo lo que habían hecho por mí. Sin embargo, nadie les creyó. La historia se esparció rápidamente, y la mayoría de nuestros parientes estaban indignados con ellos. Nadie quería tener contacto con 2 personas que intentaron robar el futuro de su propio nieto. Sus amistades comenzaron a alejarse, y poco a poco, se quedaron solos. Natalia, que siempre había sido la favorita, también sufrió las consecuencias de su avaricia. Su hija, que antes era tratada como la genio de la familia, empezó a mostrar su verdadero rostro. Con el paso del tiempo, las mentiras de Carmen se hicieron evidentes. Fue sorprendida copiando en un examen final, y al ser descubierta, culpó a sus compañeros. Pero la escuela no cayó en sus manipulaciones. Fue suspendida y perdió la oportunidad de ingresar a una universidad prestigiosa. Además, sin el dinero de mis padres, Natalia se encontró en una situación desesperada. Había gastado mucho más de lo que podía permitirse, confiando en que sus padres siempre la respaldarían. Pero ahora que ellos también estaban en problemas, no tenía a quién acudir. Unos meses después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba cansada y temblorosa. Hijo, por favor, escúchame, cometimos un error. No debimos hacer lo que hicimos. Yo me quedé en silencio. Durante años, había esperado escuchar esas palabras, pero ahora que finalmente las decía, sonaban vacías. ¿Y qué quieres que haga con eso?, respondí con frialdad. No tenemos dinero, susurró. Nos equivocamos. ¿Podrías ayudarnos un poco? Solté una carcajada amarga. Después de todo lo que habían hecho, ¿todavía tenían la audacia de pedirme ayuda? No. Se acabó. Se metieron en este problema solos, y solos van a salir de él. Mi madre sollozó al otro lado de la línea, pero yo ya no sentía nada. No era odio, no era rencor. Solo indiferencia. Colgué sin pensarlo 2 veces. Con mis padres y mi hermana fuera de mi vida, por primera vez en años sentí paz. Mi hijo, lejos de las críticas y desprecios de mis padres, pudo concentrarse en sus estudios. Se graduó con honores y siguió su pasión sin obstáculos. Yo, por mi parte, aprendí una valiosa lección: la familia no es aquella que comparte tu sangre, sino la que realmente te apoya y respeta.
y mis padres nunca lo hicieron. Al final, ellos se quedaron con lo que realmente merecían, soledad y arrepentimiento. Y yo, finalmente, fui libre.